No sé si se estará grabando, pero me imagino. Bueno, en todo caso les decía que es bueno de estar en conexión con los astros en forma más o menos continua y aprovechamos que en algunos momentos hay algunos fenómenos interesantes de observar, como ahora en esta luna llena, y eso nos reconecta. ¿Por qué? Nos reconecta con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza está directamente vinculada con los astros. La naturaleza vive gracias a los astros. Ella recibe desde los astros absolutamente todo lo necesario para la vida. Y hoy que vamos a tratar sobre los seres elementales, ustedes van a ver cómo es que eso se conjuga y se entreteje a propósito de lo que decía Goethe. No sé si se recuerdan de ese poema que yo les entregué ya en 2 ocasiones, pero que habría que seguir teniéndolo presente en nuestra conciencia, ¿ya? Así que vamos a ver eso. Y también vamos a ver hoy, si ustedes quieren, algunos pequeños relatos que están aquí en un libro que les voy a mostrar, que se llama Conversaciones con los espíritus de la naturaleza. ¿Ya? Es un libro en el cual hay unas entrevistas, imagínense, unas entrevistas que se hacen a 17 espíritus naturales. Nosotros no los vamos a ver todos, hay muchos, vamos a ver algunos y ustedes van a tomar mayor contacto con ellos. Pero también vamos a ver, y estos son temas muy amplios, ¿no? Vamos a ver un poco la relación del hombre con el animal. ¿Ah? También porque en los espíritus del fuego, allí en lo que es la temperatura, eso proviene fundamentalmente desde los seres vivos animales o desde el ser humano. Y entonces por eso tenemos que entrar en ese vínculo con los animales y a propósito de los animales también con aquellos que intervienen en los preparados. Nosotros vamos a ver después los preparados de campo, que todavía no hemos visto nada. Vamos a ver los 2 preparados de campo, el de estiércol en el cuerno de vaca y el de cuarzo. Entonces por eso que vamos a ir, como decía Goethe, entremezclando aquellas cosas que en verdad están vinculadas y que nosotros tendremos que conocer lo más a fondo posible, como habíamos determinado al inicio de este curso, de no pasar por encima de las cosas, sino tratar de ir a fondo para comprender en verdad qué es y no tomarlo como una creencia o como una superstición, ¿ya? Y sobre todo en cuanto a los seres elementales, pues hay también muchas creencias y también muchas supersticiones. Y entonces vamos a ver qué de real hay en ello y qué es superstición y cómo nosotros podemos avanzar en el conocimiento de todas estas maravillas de la naturaleza. ¿Les parece bien? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo llevo unas caritas. Súper de acuerdo. Ya. Y Mónica, llegó Mónica. ¡Ay, qué maravilla! Aquí está Mónica. Hola, no te había saludado. ¿Todo bien? Qué lindo. Todo bien, súper bien. Qué maravilla. Me alegro tanto. Ya. Bueno, quiero decirles también que quizás no vamos a alcanzar a ver todo este programa y vamos a tener que continuar un poquitito todavía la próxima semana. Pero bueno, lo importante es que avancemos, ¿no es cierto? A ver, sigamos nomás. ya, sigamos. Entonces, Mónica, a ver, ¿qué decía Goethe? A ver, tú puedes, ya me imagino que ya tienen totalmente integrado ese maravilloso poema que vimos la vez pasada. ¿Alguien lo puede decir si lo sabe o leerlo si no lo sabe? Tendría que buscarlo. A ver. Ahora, cuando uno lo lee, si no lo sabe, tiene que leerlo entendiendo exactamente lo que Goethe nos quería decir en ese poema tan cortito pero tan sustancioso, tengo que decirlo así, con tanto contenido.
¿Se acuerdan cuando él dice todo se conjuga y se entreteje? Ya en esas 3, 4 palabritas hay una inmensidad. ¿Lo encontraste, Mónica? Ay, no lo he encontrado. No importa, no importa, cualquiera otro lo puede leer. Pero bueno, decía él, empezaba Goethe diciendo, todo se conjuga y se entreteje. ¿Se fijan? Esto es muy importante. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer también en este curso. A ver cómo vamos comprendiendo ese entretejer en la naturaleza. Porque él decía, lo uno en lo otro obra, dice, obra y vive. Y justamente de eso se trata, obra y vive. Y da, es más, una explicación muy interesante de cómo es que eso es posible, cuando dice, potencias celestiales ascienden y descienden. Potencias celestiales ascienden y descienden, ¿se acuerdan? Pasándose las áureas cubetas, áureas. Todos ustedes habrán escuchado hablar del áurea, que también proviene del oro, del sol, de la radiación, te diga áureas cubetas. Aquí nos está hablando de los astros también. Con alas de fragancias benditas, fíjese, alas. Ahí nos está hablando de los seres elementales. Alas. Sí. Nos está hablando de qué seres elementales. De las sílfides, ¿cierto? Que están en el aire, a las alas están en el aire. De fragancias son los aromas. De fragancias benditas, benditas que vienen del cielo. Se fijan, ahí está todo concentrado, ahí condensado maravillosamente. Y lo dice más inclusive de una forma tan clara, tan nítida, ya no es un misterio. Dice, desde el cielo atraviesan la tierra. Desde el cielo atraviesan la tierra y van saturando el universo de resonancia y de armonía. Ahí está todo. Ahí en este poema está concentrado prácticamente todo lo que nosotros estamos viendo durante todas estas sesiones. Y hoy vamos a seguir profundizando justamente en eso. Por eso Goethe, por supuesto antecesor a Steiner, fue capaz de percibir y de penetrar en esos misterios de la naturaleza. Es extraordinario. Realmente mientras uno más estudia estas cosas, más se da cuenta cómo hubo seres con esa intuición tan profunda, tan grande, de llegar a percibir tales misterios. Y bueno, nosotros vamos a tratar, a ver, con nuestros escasos medios, a ver si podemos también avanzar en todo esto. Entonces, como lo había dicho en la semana anterior, vamos a tratar de acercarnos a la comprensión de estos maravillosos seres, los seres elementales. Pero lo vamos a hacer adentrándonos en el devenir de la planta, ¿cierto? En su proceso de crecimiento, eso vamos a decir en detalle, y en su desarrollo desde abajo, desde lo térreo, desde las raíces, hacia lo aéreo. En un camino en el cual la planta llega a su maduración como ser planta, pero vinculada con el universo, siempre en ese vínculo con el universo. Eso es lo que vamos a tratar de ver y que es justamente a lo cual Goethe nos invita a llegar. Ahora, para hacer un poquito de historia de toda esta situación, ustedes saben que los seres elementales se encuentran en todas las culturas desde la antigüedad y en todos los continentes de nuestro planeta. Desde los celtas son famosísimos por tener una cultura muy cercana a los seres de la naturaleza. Para ellos eran seres con los cuales convivían cotidianamente. Pero también desde la Grecia antigua, la Grecia clásica, o en la India. En la India hay miles de seres elementales reconocidos por esa cultura. Pero también acá en América, desde los aztecas, los mayas. No sé si ustedes conocen algo sobre los incas, sobre cómo los mapuches
los huiliches, los arhuacos. Ellos, allá, los arhuacos me refiero allá en la zona norte, en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos seres humanos estaban en vínculo con los seres elementales de la naturaleza por una simple razón, porque resulta que ellos vivían en contacto con la naturaleza. Si no hay, ahí no hay misterio. Hay que estar en ese contacto íntimo con la naturaleza. Inclusive desde la antigüedad, en la ley mosaica, fíjese, la época de Moisés, ya se hablaba de esto. En el Japón, no lo podemos dejar atrás, la China, las deidades japonesas están allí implícitamente relacionadas con los seres de la naturaleza. Olvidaba el África, también. Ahí han reconocido la existencia y han dejado todos estos pueblos testimonios de ello. Entonces, nosotros no podemos seguir dudando de algo que es reconocido por toda la humanidad a lo largo de siglos, de siglos, de siglos. ¿Se fijan? La pregunta única que nos cabe, bueno, pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Por qué nosotros entonces ahora no tenemos ese vínculo? Es una gran pregunta que la vamos a dejar ahí suspendida. Porque les voy a decir, por ejemplo, los druidas. Ustedes habrán escuchado de los druidas allá en el norte de Francia. Esos druidas eran personajes que curaban con plantas. Y con esas plantas ellos hacían pociones mágicas, ¿no? Muy poderosas. Y le decían mágicas, yo me imagino que sí, ahí en las cuentas de Obelix y de Asterix, Obelix y Asterix se sabe, ustedes habrán leído estos monos animados tan curiosos. Y entonces ellos lograban, gracias justamente a ese estrecho vínculo con los seres de la naturaleza, quienes a su vez los guiaban a ellos, a los druidas, en el conocimiento de las cualidades de las plantas para poder realizar sus pociones. Entonces se fijan, una vez más, todo esto es posible cuando el ser humano se vincula con la naturaleza. Entonces no me vuelvan a preguntar, o no me pregunten, ¿cómo lo hacemos? Porque la respuesta está dada allí. ¿Cómo lo hacemos? Vinculándonos con la naturaleza, pero de forma muy cercana, muy íntima, con absoluto respeto, con asombro, con admiración. Todo este trabajo, que si se hace bien hecho, ustedes lo van a lograr, cualquier ser humano lo puede lograr. No digo yo de verlos, pero sí por lo menos de percibir sus hechos, sus resultados, la manera como ellos actúan en la naturaleza. Ahora, lamentablemente, claro, posteriormente a la expansión del Imperio Romano, todo aquello que hicieron los druidas y los celtas, todo esto fue abandonado y en gran parte destruido lentamente durante siglos posteriores, porque el ser humano se encaminaba en esa época ya para adentrarse en el materialismo. Y esto, el materialismo, fue lo que definitivamente hizo que nosotros nos alejáramos totalmente de la naturaleza y entonces de los seres elementales, ¿no? Perdón, me voy a servir un poquito de agüita. A ver si ya se enfrió un poquito, que estaba muy caliente cuando me la quería tomar. Bueno, ahora, estos seres elementales, como están tan conocidos en tantas partes del planeta Tierra, entonces se les han dado muchos nombres distintos. Ustedes habrán oído hablar de las hadas, lógicamente, de los duendes, de los gnomos, de los silfos, los elfos, también las salamandras, los enanitos, etcétera, etcétera, hadas del bosque, geniecillos, los habla un poco Steiner a veces, de mil nombres. Yo aquí tengo un libro interesante, se llama Los Gnomos, Guía de los Seres Mágicos de España. Aquí encontraremos cientos de nombres de distintos seres y con figuras, algunas un poquito, no sé si alcanzan a ver ahí, un poquito
maléficos, esos con pata de cabra. Hay todo tipo de seres. Entonces uno sí cabe preguntarse cómo es posible que el ser humano los haya podido ver, conversar con ellos, y nosotros no podemos. Entonces es en la medida en que no podemos, en que podríamos distinguir la forma en que nosotros nos hemos distanciado de la naturaleza. Ahí hay como una medida en la cual nosotros nos podríamos ver a nosotros mismos. Porque se dice que en cada ser vivo de la naturaleza, hay un ser elemental. A esto se le ha llamado el mundo védico en algunas culturas, porque ellos se encuentran tanto bajo la tierra, en las minas, en el contacto con las rocas, con los metales, con los cristales, con el agua, por supuesto, con las diferentes manifestaciones del agua, en el aire, con el calor, etcétera, etcétera. Es decir, en toda manifestación donde hay un respiro de existencia, de vida, y no hablo solamente de vida temporal corta, como puede ser un insecto, un animal, una planta o un ser humano, sino también hablo de los metales y de las piedras, y de las piedras preciosas, por supuesto, que pueden tener duraciones supremamente largas en el tiempo. Entonces podríamos decir que todo, absolutamente todo, está de alguna manera o de otra imbuida de la existencia de estos seres. Sin embargo, tenemos que considerar que todo lo que nos muestran los ojos físicos, tanto lo que se percibe como lo que no se percibe directamente por los ojos físicos, todo eso hace parte de una sola realidad que está totalmente integrada. Lo que pasa es que nosotros vemos solo una parte de ello, pero hay todo aquello que no vemos, que hace parte de ese todo, pero al cual nosotros no tenemos acceso. Es así que cuando compartíamos, no sé si recuerdan, en alguna ocasión, hace unas semanas atrás, habíamos compartido sobre las semillas. Y podíamos percibir que en ellas, en las semillas, subyace algo, ¿cierto?, que la hace germinar. Y que la llevará a ser como era su padre, su madre, su planta anterior, ¿cierto?, o su antecesor. Pero que no podemos ver qué es lo que está allí. Sin embargo, nosotros sabemos que existe algo en esa semilla que permite que esa semilla germine. No sé si se recordaban que yo les decía que uno podría construir una semilla exactamente igual que una semilla natural que ha dado una planta, y en todo aspecto absolutamente parecida, pero si yo la constituyo con los elementos que ella tiene, por más de que esos elementos estén en la proporción de vida, como corresponde, y yo la voy a llevar a la tierra para que germine, sabemos que nunca va a germinar. Eso lo sabemos. Entonces el punto está de preguntarse qué es lo que hay en esa semilla que produjo la planta que no existe en aquella que yo puedo hacer. Que hay una diferencia absoluta, evidente. Pero eso que existe en la planta, en la semilla de la planta, ya que proviene de la planta, eso que existe, yo no lo veo, pero existe, puesto que permite que esa semilla germine. Ahí hay algo, ahí hay un misterio que nosotros tendríamos que tratar de percibir. De la misma forma, podríamos percibir que existe una fuerza que atrae las abejas hacia la flor, ¿sí o no? Y ahí también están presentes seres o entidades que hacen su labor de vincular estos dos reinos, el vegetal y el animal. Ahí hay algo también que nosotros no vemos,
pero que sí existe. A eso vamos a tener que acostumbrarnos un poco para tratar de comprender que en realidad lo importante, lo que verdaderamente importa en la naturaleza, en general, no lo podemos ver. Así es. Nosotros lo que vemos es la manifestación física, la condensación física externa. Es el resultante de un proceso, pero no vemos lo que está antecediendo a ese proceso. Profe, hay un ejemplo Sí, de eso, de que lo decía, o sea, lo vi alguna vez hace muchos años, en verdad, ya no me acuerdo, pero lo decía Carl Sagan, este físico, ¿cierto? Y que decía, bueno, ya sabemos todas las cantidades de elementos que tenemos los seres humanos, cómo está compuesta químicamente todas nuestras porciones, y las tenemos todas, está todo calculado, así que pescó una gran olla, una olla gigante así, y dijo, voy a echar exactamente todas las cantidades de lo que tenemos todos en una proporción media, porque por supuesto hay pequeñas diferencias entre unos y otros, pero en realidad esta sería el promedio. Y comenzó a echar hierro, qué sé yo, todo, es que echó de todo, una cantidad de frascos, tenía muchas cosas, iba echando, y después dijo, esta cantidad tenemos en agua, esta cantidad, ahora vamos a revolver, y vamos a esperar que nazca este ser humano. Y lo revolvió, dijo, qué extraño. ¿Qué será que hace este ser humano entonces? Porque aquí están todos los elementos y por lo tanto tendría que haber salido un ser humano de acá. Yo puse todo, no olvidé ninguno, dijo. Y gráficamente es muy buena esa imagen en realidad. ¿Seguro? Vamos a hacer este gran cocimiento que se llamaría vida y el misterio no es superior a todo. Exacto. Qué bueno que lo mencionas. Bueno, y recuerdo que la semana pasada les decía que justamente en la medida que ya no podemos reconocer la existencia de aquello que no vemos, es en esa misma medida que se ha ido perdiendo la comprensión de la vida vegetal, del mundo vegetal. Lo cual pues es tan necesario para sanar justamente a este ser humano que ha perdido esa conexión consigo mismo, con la naturaleza y con el universo. Y esto es el paso que tenemos que dar ahora, como humanidad, digo, no solamente nosotros, sino la humanidad entera. Necesitamos dar ese paso para trascender este mundo tan apegado a lo físico, tan apegado a la materia, porque si bien es cierto la materia existe, pero existe gracias al espíritu. Gracias al espíritu es que la materia se transforma, se modifica, va más allá y nos presenta, bueno, todas estas maravillas que nosotros podemos compartir, ¿cierto? Entonces, vamos a eso. Ahora, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por los seres de la tierra, si les parece bien. Los que se llaman así gnomos, esta es una denominación bastante antigua, en el cual hay diferentes, digamos, nombres también que se le podrían dar, pero al caso no interesa mucho. Si yo les dijera, por ejemplo, que los gnomos son energías receptivas que están presentes en el interior de la tierra, en los minerales, en las piedras, que también son la conciencia de las piedras preciosas, fíjate, la conciencia de las piedras preciosas, de los minerales y de todo lo que hay dentro de la tierra. ¿Ustedes creen que si yo les dijera eso sería suficiente para comprender algo de ellos? Yo creo que no, ¿cierto? A mí me parece que no. Entonces, cuando nosotros queremos adentrarnos a eso, vamos a tener que empezar por estudiar un poquito a Paracelso. Ustedes saben, este gran alquimista del medioevo. Él se puso a estudiar el tema de los elementos, por supuesto, y de los seres elementales. Y él me parece que fue quien le dio el nombre de gnomos a estos seres de la tierra.
porque él retomó el concepto de los 4 elementos que ya venían desde los griegos y los agrupó a estos innumerables seres, porque había muchos nombres en muchos lugares distintos, y como decía, para cada elemento, para cada ser vivo de la naturaleza había un ser elemental. Y bueno, hay personas que tienen seres elementales para la ceniza, para los cristales, para los vidrios, para todo. Entonces, para Celso lo que hace es que dice, bueno, mira, vamos a ordenar esto aquí, vamos a hacer 4 grupos. Y entonces retomó estas innumerables leyendas y supersticiones populares que venían desde esos tiempos inmemoriales y dijo, vamos a trabajar con 4 grupos de seres elementales, y los vinculó a los 4 elementos. Ya. Entonces ahí se empiezan a describir cada uno de estos grupos, y se caracterizan y se describen. Entonces dice, por ejemplo, los gnomos viven en zonas boscosas, se trasladan muy rápidamente de una parte a otra, atraviesan los bosques, están en contacto íntimo con las raíces de las plantas, viven en armonía con la tierra, pero ojo, aquí vamos a hacer una salvedad porque a ellos no les gusta mucho eso, según les voy a contar una narración. Entonces se conectan con los árboles, pero además conectan a los árboles a los unos con los otros, puesto que vinculan los minerales que hay en el suelo con las raíces de los árboles. Entonces son amigos de los animales y pueden encontrar en cualquier lugar del planeta a estos seres de la tierra, a estos gnomos, que están siempre vinculando lo uno con lo otro, porque se entreteje lo uno con lo otro. Entonces aquí seres del reino mineral con seres del reino vegetal y con seres del reino animal, porque en la tierra también viven pequeños animalitos. Entonces se fijan cómo ellos son aquellos que están continuamente vinculando. Entonces veamos ahora específicamente, que nos interesa a nosotros, porque no nos podemos extender a tantas cosas, yo también tengo que acotar un poco todos estos temas. Veamos cómo es que ellos, estos seres, pueden entrar en el mundo vegetal, que es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, vamos, en el caso de la tierra, vamos a adentrarnos cómo es que entran en las raíces de las plantas, porque, bueno, esto es un curso de horticultura y nos interesa esto en particular. Podríamos después ver otras cosas, pero en primer lugar podríamos ver cómo hacen este trabajo. Entonces, lo primero, en primer lugar, deberíamos constatar que allí se entreteje un mundo muy desconocido para el común de nosotros, de los mortales. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a ese mundo subterráneo, podríamos decir, que está de la superficie hacia abajo. Nosotros vemos hasta ahí nomás, hasta la superficie, pero no sabemos nada de lo que pasa de ahí para abajo. Y ese mundo abajo es un mundo en sí, inmenso, variadísimo, donde no solo encontramos raíces, sino que están todos los seres vivientes, tanto del reino animal como del reino fúngico y del reino mineral. Fíjense, aquí ya agregué un elemento más, los hongos. Los hongos pueblan la tierra por debajo. Entonces se dan cuenta que es un mundo supremamente vasto y que nosotros ya de por sí no vemos, no tenemos acceso a él. No nos podemos enterrar en la tierra, porque nos entierran, bueno, cuando nos morimos, pero ahí ya no vemos nada. Y si nos enterráramos ahora nos asfixiamos. Es decir, no tenemos acceso. Constatemos primero ese primer punto. No tenemos acceso a ese mundo. No podemos meternos allí como nos podemos estar en lo aéreo. En lo aéreo sí podemos, pero abajo no podemos. Y ahí pasan muchísimas cosas. Porque allí se entretejen múltiples relaciones entre todos ellos. Y donde cada uno es indispensable para el otro, ni ninguno que sobra. Las plantas necesitan nutrientes, tanto como todos los seres vivos que están allí presentes necesitan nutrientes. Entonces,
¿qué pasa? Pues que hay que asociarse. Es decir, los unos tienen que trabajar con los otros. Aquí no hay lugar a decir, no, yo por aquí, tú por allá. No. Todo está entretejido, entrelazado. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se hace aquello? Entonces, aquí es donde podríamos ver el obrar de esos seres esenciales a la vida, que se manifiesta la vida gracias a la presencia de esos 4 elementos ya conocidos. Porque aquí en el suelo, obviamente tenemos la tierra, pero también hay oxígeno, hay aire, hay agua, hay humedad, ¿no es cierto? Y hay además diferentes temperaturas. Todas esas temperaturas son necesarias para todos los animalitos que están allí y también para las plantas. Las plantas en el frío no crecen, pues vamos a los polos y veremos. Entonces, ahí ya en el suelo están esos 4 elementos. ¿Ya? Y para todos esos elementos es necesario que sean transportados de un lugar al otro. No se pueden quedar confinados cada uno aparte. Pues es gracias a la circulación de estos elementos que cada ser va a encontrar cómo satisfacer sus requerimientos en nutrientes. ¿Se fijan? Es gracias a esa circulación. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién hace que todo esto se mueva, se circule, se entrelace, se vincule lo uno con lo otro? Porque las raíces de las plantas pueden ir hasta por ahí nomás, pero puede ser muy bien que no encuentren los nutrientes que necesitan ahí justo donde están y ellas no se pueden trasladar. Entonces sí que se necesita que haya alguien que haga ese trabajo. Y en verdad hay que decir que son estos seres llamados desde la antigüedad como gnomos, o también, como lo decía Steiner, los geniecillos radicales, los que hacen este trabajo. Ellos son los que vinculan finalmente todos estos elementos. Quizás no los podemos ver, claro, físicamente no los vemos. No podemos ver a los gnomos porque ellos no tienen un cuerpo físico. Además que ellos están ahí trabajando en la tierra. Rara vez suben, rara vez salen. Puede ser que salgan, ¿eh? Pero normalmente están abajo. Pero en realidad ellos no tienen un cuerpo físico así como nosotros hablamos de nuestro cuerpo como algo material. Lo que sí podemos ver son los efectos de su acción, es decir, los resultados de su acción en el suelo. Eso sí lo podemos ver. Porque sin la labor de estas entidades, estos gnomos que están en la tierra, en el suelo, la raíz simplemente no podría obtener los nutrientes que necesita para la planta. Es decir, la raíz no se puede trasladar a veces a cientos de metros más allá para obtener tal o cual elemento, y sin el cual tal vez no podría crecer, o tal vez se enfermaría, o tal vez estaría en mala situación con deficiencias y podría ser atacada entonces posteriormente por hongos o por cualquier otro parásito. Ella necesita equilibrar todos esos nutrientes, y de alguna manera les voy a explicar cómo es que los gnomos pueden ayudar a equilibrar todo esto. Es justamente cuando ellos ponen en relación a los minerales del suelo con las zonas, con las áreas absorbentes de las raíces. Entonces es ahí cuando la planta encuentra lo necesario para su crecimiento. Por eso es que se dice que los gnomos representan en verdad el éter de vida. ¿Se acuerda cuando hablamos la semana pasada de los éteres, cuando hablamos de los elementos, del origen y la génesis de los elementos? Bueno, aquí está. Aquí lo encontramos ya de alguna manera actuando aquí en la tierra.
Ahí tenemos entonces esos éteres de vida. De alguna manera tendría que decir también que los gnomos realizan una labor, si me permiten, de decir, de prospección sensorial en el suelo. Porque ellos van en la búsqueda de los minerales, de la misma manera que lo haría un minero, ¿se fijan? Que va en búsqueda de la veta de oro. Pues ellos van buscando aquello que saben que la planta necesita. Es en ese sentido que habría que decir que los gnomos tienen un entendimiento cabal, clarísimo, de lo que se encuentra en el suelo, por un lado, y también de saber quién lo necesita para podérselo poner a su disposición. Aquí la cosa es importante. Es decir, aquí tendríamos que hablar de que hay un rasgo absolutamente evidente de una inteligencia, porque se dan cuenta que ellos tienen que conocer el suelo y tienen que conocer las necesidades de la planta. Ahora, la pregunta de cajón es, bueno, pero ¿y ellos cómo saben qué es lo que necesita la planta? ¿Se fijan? ¿Cómo saben? Y entonces, veamos cómo lo hace, porque esto es muy hermoso. Ustedes se van a fascinar con estas cosas. Miren, la planta, como lo he dicho en otras ocasiones, bueno, es un ser que esencialmente brota del suelo, ¿cierto?, en busca de la luz. Siempre va hacia arriba, hacia el cielo, desde donde recibe no solamente las fuerzas solares, sino todo aquello que viene de la luna, de los planetas, de las estrellas, es decir, de todo el universo, ¿cierto? Eso ya lo vimos. La planta lo recibe. Ella está abierta al cosmos, totalmente abierta y entregada al cosmos. Pero esto que viene desde el exterior es percibido, entonces, captado por la planta y llevado en su interior. Es decir, que recorre la planta en su totalidad, desde arriba hasta abajo. Desde la copa del árbol, por decir así, o de cualquier planta, hasta las raíces. De tal manera que esas fuerzas solares, esas fuerzas zodiacales, impregnan toda la planta y la configuran de tal manera que la planta en verdad es la receptora de los secretos del universo. ¿Me siguen? La planta es la receptora de todo aquello que viene desde el cosmos más vasto y que nosotros desde la biodinámica podemos ver cómo viene desde las fuerzas zodiacales, desde las fuerzas del organismo planetario, el Sol, los planetas, la Luna, etc. Y es percibido entonces por la planta. Entonces se podría decir simplemente que el Sol y las estrellas le murmuran, de alguna manera, le murmuran la vida que llega a las plantas. Pero, se fijan, le murmuran, es decir, que todavía falta todo un proceso para que esto no solamente se encarne bien, sino que además se traduzca en esa vitalidad que tienen las plantas. Que además las plantas tienen funciones enormes y vitales para todo el planeta, como la es la de nutrir, es nutrir a los animales y nutrir a los seres humanos. Entonces esa función es importantísima. Y ella hasta el momento ha recibido entonces simplemente esas fuerzas o ese murmullo del sol y de las estrellas. Pero entonces, en la tierra, en el suelo, estos seres elementales, los gnomos, volvemos sobre ellos, son los que reciben estos secretos
porque ellos están en contacto con las raíces de las plantas, que es donde llegan finalmente todas estas fuerzas, porque la planta entera está impregnada de estas fuerzas. Entonces, en definitiva, son los gnomos los que perciben aquello que se ha imprimido o impreso en la planta. Entonces, desde ese momento, ellos tienen muy clara su misión, los gnomos. La misión de ellos es encontrar aquello que la planta necesita y de encontrar en todo el sustrato mineral lo que existe, donde esté, más lejos, más cerca, si fuera necesario, y ahora poner eso en relación. Es decir, poner en relación aquello que está en el entorno de la planta y aquello que la planta en ese momento está necesitando. Así que podríamos decir entonces que son los gnomos los que se hacen cargo de llevar, fíjense, los que se hacen cargo de llevar las ideas del universo para impregnarlas en la tierra. Entonces ellos van recorriendo su interior. Hola, buenos días. Disculpen la tarde. Hola. Decía, se podría decir entonces que los gnomos se hacen cargo de llevar esas ideas del universo para impregnarlas en la tierra. Y recorren su interior de la tierra en medio de las rocas, las piedras, y en su deambular van llevando como esa inteligencia cósmica y custodiando todo aquello que la luz, fíjese, la luz del sol, la irradiación del sol, imprimió en la planta y que ellos, los gnomos, pueden percibir. No sé si me siguen. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo quiero saber si... ¿Sí? ¿Estamos bien? Se fijan, hay una transmisión desde arriba hacia abajo, como lo decía Goethe, tan someramente, pero tan sabiamente. Don Francisco, ¿Sí? ¿qué son los gnomos? No, ¿qué son? Mira, ya hablamos de eso, Daniel. Yo te invito a que llegues a las 10, no a las 10:50. Y ahora vas a tener que escuchar la grabación. No puedo volver atrás porque si no nos vamos a atrasar mucho. Los gnomos son los seres elementales de la tierra. Eso es lo que te puedo decir por lo pronto. Entonces, Gracias, don Francisco. continuando con lo que veníamos, podríamos decir que desde esa manera es como los gnomos están percibiendo lo que viene desde el sol, ¿no es cierto?, desde el universo, y que es transmitido a ellos por la raíz, que la planta está impregnada de todas estas ideas del universo. Pero en los gnomos esa percepción en sí es en verdad un saber, debido a que para ellos eso coincide, es decir, que el saber coexiste con la percepción. ¿Sí? En ellos no hay esa separación como en el ser humano, que yo puedo ver algo pero no necesariamente entenderlo. Ellos lo captan, inmediatamente lo entienden. En ese sentido son seres mucho más inteligentes que los seres humanos y ellos se ríen en realidad de nosotros. Bueno, esas son anécdotas. Ellos nos creen tontos a nosotros, porque nosotros necesitamos reflexionar y darle vuelta a las cosas. Ellos no son así. Ellos, una vez que percibieron, supieron. Eso es uno solo, no existe distancia. Pero, aquí se trata entonces de una percepción del universo. Fíjense, más aún,
una percepción de algo que nada tiene que ver con la limitada inteligencia humana, porque el ser humano no lo vincula. El gnomo sí, él vincula aquello que él percibe abajo en la tierra como algo que proviene del universo. Porque ellos, por el contrario de los seres humanos, lo saben todo, con solo percibirlo. No necesitan la reflexión, porque en ellos la percepción y la comprensión van juntas, coexisten. Entonces es así que las ideas del universo circulan por las plantas, desde el sol y desde los astros hasta la raíz misma. Y todo esto es captado por los gnomos, que son, en realidad, en el seno de la Tierra, los portadores de las ideas del universo, así tal cual, y por este mecanismo, por esta forma como ya les expliqué. Sin embargo, y aquí viene, como decían en Colombia, la parte balseadita del paseo, sin embargo, aunque no pueda creerse, a los gnomos en verdad no les gusta lo terrestre. Fíjense. Porque si ellos permanecieran siempre allí impregnados de lo terrestre, se alza como una amenaza hacia ellos para que adopten cierta figura de algo terrestre, de algo vinculado a lo húmedo terrestre, como son los sapos y las ranas. Y por eso es que ellos quieren llenarse de las ideas del universo para no identificarse con la figura de una rana o de un sapo. Y para esto quisiera leerles muy brevemente. ¿Sí? Don Francisco. Sí. Yo siempre he escuchado, bueno, y mis hijos también, que ellos ven seres. Mis hijos hablaban de que les tenían nombres. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que esto es porque los niños son puros, no están contaminados mentalmente. Sí, mi hijo también y así. Después Sí. hay un momento que los dejan de ver, que creo que es a los 7 años también. Sí, el uso de razón. Ya. ¿Y qué me querías decir? No te entendí. No, era eso, era para confirmar en realidad, porque a veces, claro, uno dice la imaginación de los niños, todo eso, pero mis hijos, había uno de ellos, el mayor, que se crió solo hasta que nació el otro, pero él se metía entre las plantas y hablaba, y yo lo escuchaba hablar y jugaba con sus amigos. Sí. Yo por ahí tengo un audio. Me daba un poco de susto igual. ¿A él le daba susto o a ti? No, a mí. A ti. No. Pero él me decía, no, si son mis amigos, el Filo, el Mr. Khan, le tenía nombre. Sí, mi hijo tenía al Willy, así lo llamaba, era su amigo. El Willy para arriba, y él andaba con el Willy, y él me contaba después ya de adulto que él en el campo podía estar por ahí solo, pero él nunca se sintió solo, siempre estaba con el Willy, era su amigo. Nosotros le decíamos en esa época, le decíamos tu amigo secreto, él solamente lo veía. Así es. Disculpen. Sí. Contarse un testimonio, me gustaría contar, pero esto no es un niño. Mi abuelo paterno, que partió el año pasado, era un campesino analfabeto, digamos. Aprendió a leer después con los años, pero él era muy rudimentario del campo, pero participó en la reforma agraria. Entonces recibió en este proceso 8 hectáreas. Bueno, se lo tomaron, en fin, con varios campesinos en Mayarauco, de donde es toda mi familia. Y él contaba, o sea, ellos hicieron el trabajo de campo con lo que tenían. No tenían nada, o sea, levantaron los campos con su acción directa, constante ahí. Él siempre contaba que se le habían aparecido 3 seres en la adultez, no en la adultez ya mayor, digamos, no en la infancia, en el mismo campo. Y conectando con lo que está hablando Francisco, a él nunca le faltó nada, en términos de, a pesar de toda esa pobreza, digamos, que puede decirse intelectual o material, él fue un hombre muy abundante. Y ese campo le permitió todo, educar a sus hijos, tener
abundancia material. Entonces me llamó mucho la atención conectar eso con lo que decía Francisco, de que ellos saben a dónde llevan los recursos. Me daría la impresión, escuchando esta historia, que él estaba asistido también por estos seres conectados, ¿no? Porque no es, la abundancia económica parece que ser que está limitada a ciertas personas que tienen más recursos, ¿no? Pero Sí. ahí había mucha abundancia dentro de la escasez, entonces me hace mucho sentido esto. Sí, por supuesto. Así es. Así es. La abundancia está en la naturaleza. La abundancia está en el conocimiento que nosotros podamos tener de esa naturaleza. De ahí proviene. La abundancia no viene en tener objetos artificiales hechos por el hombre que no tienen vida alguna. Allí hay pobreza, hay escasez. Y además bien entretenida, bien mantenida. Pero bueno, eso es otro tema. Yo quería leerles un pequeño relato que está en este libro que les comentaba, no sé si alcanzan a ver ahí el título. Un pequeño relato de esta persona, esta señora, ¿cómo es que se llama? Esta señora tiene un nombre alemán. Esta es una señora Verena Steil von Holstein, que hizo muchos contactos con los seres de la naturaleza. Y entonces conversaban con ellos. Y estas conversaciones se grabaron. Y tengo aquí algunas de las conversaciones, por ejemplo, con los gnomos. Y ella le pregunta, a ver si era ella la que le preguntaba o era... No, era Wolfgang Weyrauch. Él fue el que hizo la entrevista en este caso. Le preguntaba, los gnomos en realidad aman la tierra, preguntándole a un gnomo, un gnomo que en este caso se llama el pétreo. Y le preguntaba, ¿los gnomos en realidad aman la tierra? Y el pétreo le decía, solo los seres humanos habrán podido amar. Sí. Porque le preguntó, los gnomos aman la tierra. Y le dijo, solo los seres humanos habrán podido amar. Es bien curiosa la reacción ahí. Y le pregunta de nuevo a este señor, ¿qué relación tienen los gnomos con los sapos? Y el pétreo le responde, le dice, hemos tenido miedo a los sapos. Los sapos tienen el aspecto que nosotros deberíamos haber tenido si vosotros nos hubieseis podido mirar con vuestros ojos normales. Los sapos son animales muy horribles. Y Wolfgang le pregunta, ¿y un gnomo se puede convertir en un sapo? Y el pétreo dice sí y no. ¿Y cuándo puede hacerlo? Le pregunta. Cuando se mira un sapo, siempre tiene también algo de gnomo en él. Y Wolfgang dice, mi pregunta se refería a los casos en que un gnomo se puede transformar en un sapo. Y el pétreo finalmente le dice, cuando había querido ser visible, cuando quiere haber podido sentir vida en el sentido humano, en el sentido terreno. Nuestra vida ha sido diferente a la vuestra. Nosotros vivimos así como viven los cristales. Bien, esto dice el pétreo. Bueno, en una conversación corta así con él, fíjese lo que decía. Lo que yo sé es que a ellos en realidad no les gustaría transformarse en sapos, ni en ranas, ni en nada que los fije o los mantenga allí solamente en lo eterno. Por eso es que ellos han desarrollado esa conciencia universal, porque es a través de esa conciencia universal que ellos como que se escapan de ese lugar subterráneo y van a percibir las grandezas del universo. De eso ellos se alimentan en su ser. Y ellos hacen este trabajo con las plantas, con las raíces, por una situación bien interesante. Y es que justamente esa antipatía que ellos tienen hacia lo terrestre
es lo que a los gnomos les permite tener esa fuerza para empujar a las plantas fuera de la tierra, porque ellos quieren que las plantas salgan de la tierra. Entonces esto determina esa dirección ascendente de las plantas, ¿se fija? Porque como que los gnomos desde abajo las empujan hacia arriba. Entonces es así que la planta se constituye en una pequeña parte en porción terrestre, pero en una gran parte en una porción aérea. La mayor parte de la planta es aérea. ¿Se fija? Y es así como entonces la planta puede crecer y eleva su tallo y eleva sus hojas, y después vendrán las flores y los frutos, buscando la luz, buscando el sol, buscando justamente el universo. Pero esto es transmitido desde abajo, desde la fuerza que generan esos gnomos que no se quieren quedar pegados a lo terreno, y esto se lo transmiten a las plantas, y entonces las plantas se elevan. ¿No les parece maravilloso? Y es así entonces que las plantas van hacia la conquista del espacio y se yerguen sus ramas y sus hojas. ¿Se fijan? Entonces ahora, en su proceso de formación, van hacia lo húmedo aéreo, ya no a lo húmedo térreo como estaban con los gnomos en las raíces, sino ahora van hacia lo húmedo pero aéreo, porque van hacia las hojas que contienen mucha agua, pero están en el medio aéreo, las podemos ver. Y aquí, en este proceso, entonces intervienen otras entidades distintas, ¿ya? Porque son las entidades que están vinculadas con los seres elementales del agua. Y a estos seres elementales del agua se les ha llamado, se les ha conocido con el nombre de ondinas, ondinas, desde la antigüedad. También se le puede decir geniecillos acuáticos, así los llamaba Steiner. Es un nombre que él le dio que... Bueno, pero tradicionalmente en los escritos antiguos se les conoce con el nombre de ondinas. Entonces son seres elementales del agua que están en todas partes donde haya agua, donde haya líquidos. Y aquí el 70% de nuestro planeta es agua, o sea que hay abundantes. También he conocido que se les dice nereidas, otro nombre que tienen. Y entonces estas ondinas se mimetizan, como están en casi todo el planeta, en todo donde haya humedad o donde haya un río, un lago, un agua. Entonces se mimetizan con todos los seres vivientes, absolutamente con todos los seres vivientes. Pueden estar presentes en la niebla, en una solución floral, por ejemplo, en las flores de Bach, en los lagos, por supuesto, en los ríos, las lagunas, el mar, donde quieran que haya agua. También, ojo, aquí las ondinas tienen fuerzas ocultas que pueden causar estragos también, ¿no? Si nosotros vemos los maremotos, por ejemplo, allí hay combinaciones de fuerzas volcánicas con el agua y esto genera desastres. Las tormentas también. Ahí tenemos toda la mitología griega con Poseidón, ¿cierto? Que reinaba las aguas. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Las ondinas entonces son bastante diferentes que los gnomos, ¿ya? Los gnomos, como decía, viven en lo húmedo térreo, ahora vamos hacia lo húmedo aéreo. Entonces, las ondinas en realidad no tienen un órgano sensorial que pueda captar lo que viene del universo, así como lo hacen los gnomos. ¿Se fijan? Ellas no pueden hacer eso. Pero sí se puede decir que las ondinas son los alquimistas universales, o las alquimistas universales.
Y aquí es que podemos vincularla entonces con el éter químico, cuando veíamos los elementos la semana pasada. ¿Se acuerdan? El éter químico. Las ondinas ya no viven en esa inteligencia universal de los gnomos, porque viven en un ensueño permanente. Están soñando su propia existencia de alguna forma. Y en medio de ese ensueño juegan con las sustancias del aire para introducirlas en las hojas. ¿Bien? Para mezclar todo con aquello que viene desde abajo, desde las raíces, gracias a los gnomos. Entonces ahora ven que tienen ese trabajo tan importante, tan interesante de mezclar sustancias del aire, que se introducen entonces en las hojas, con sustancias que vienen desde abajo, desde las raíces, que han sido entregadas por los gnomos para que suban a la planta. Entonces ellas entrelazan, ¿se fijan? Goethe, entrelazan. Es muy bonito todo esto. Yo no quiero que pasemos por encima de estos misterios tan profundos de la naturaleza. Entonces, las ondinas, como viven en el elemento agua, y el agua es el elemento disolvente por naturaleza, ustedes saben que el agua todo lo disuelve, entonces las ondinas están soñando siempre con la asociación y la disociación de las sustancias, puesto que es en las hojas que se despliega esa misteriosa asociación y disociación de las sustancias del mundo vegetal. Entonces se puede decir de alguna manera que son las ondinas las que facilitan ese proceso alquímico en el reino vegetal, en todas las plantas. Ese proceso de asociar y disociar, de separar y de unir. Eso es un proceso alquímico, para que esto lo sepan. Entonces ellas, las ondinas, están donde se encuentra el agua y el aire para poder realizar su función de transformación perpetua, continua. Es una metamorfosis continua. Y entonces de esta manera es que ellas pueden colaborar en la configuración de la planta. Esa planta que los gnomos ya impulsaron desde abajo hacia arriba. Se fijan cómo hay un trabajo en común allí, en conjunto. Pero bueno, no hemos terminado todavía, porque mientras se realiza este proceso en las hojas, la planta sigue su crecimiento y sigue hacia arriba, ¿ya? Y entonces aquí nos vamos a encontrar con otros elementos. Son elementos que viven ahora en lo aéreo calórico, ya no en lo húmedo aéreo, ya, como las ondinas, sino en lo aéreo calórico, el calor y el aire. Y aquí es donde se encuentran entonces otras entidades más, que en la antigüedad se llamaban silfos, que son los seres del aire. Disculpe, profesor. Sí. Antes tengo una duda con respecto a los del agua. Sí. Mandé una foto ahí al WhatsApp y tengo un libro que se llama Enanos y Gnomos, del universo esférico, pero tengo el tomo 2. Quizás salen en el 1. Las ondinas con O. Sí. ¿Ondinas? Sí, ondinas. Ya. ¿Tienen relación con las ninfas? ¿O son cosas diferentes? Perdón, no te entendí. ¿Tienen relación con? ¿Las ninfas o son algo diferente? Las ninfas. Sí, bueno, las ninfas es una denominación para estos seres elementales que van a trabajar con los elementos. Entonces las ninfas puede ser que estén vinculadas con el aire y
van a hacer un trabajo similar. Aquí el tema complicado a veces un poquito es cómo tú denominas a cada uno de estos seres, porque hay muchos nombres. Yo te podría dar una lista de cientos de nombres distintos y el ser humano a lo largo de la historia no se ha dado mucho el trabajo de caracterizarlos a cada uno de ellos porque ellos tienen funciones que se entremezclan unas con otras. ¿Te fijas? Entonces, como desde ya de por sí las funciones de una planta son complejas, y ahora vamos a tener que ver entonces las relaciones que esa planta establece con todo el resto en su entorno, donde están los seres elementales, donde están los minerales, donde están tantas otros elementos y factores para su crecimiento, que se hace confusa un poco toda esta situación de qué hace quién y en qué momento. Entonces, si a eso agregamos los nombres que se les dan en ciertas zonas, hay nombres de orígenes muy variados para denominar a los seres elementales, entonces la caracterización de sus funciones no está en esos casos muy clara. Por eso el trabajo que hizo Paracelso fue interesante y los nombres que se le asignaron ya a cada una de estas entidades para determinar qué es lo que realmente hacían. Después nosotros tendríamos que hacer el trabajo de vincular estas 4 categorías con cada uno de los otros seres elementales mencionados por la literatura, que son muy vastos, y que muchos de ellos incluso no aplican con relación a los 4 elementos que tenemos en la planta. Pues en la planta, afortunadamente, también nosotros trabajamos con 4 órganos, que son las raíces, las hojas, las flores y los frutos. ¿Se fijan? Y ahí hay 4 elementos muy bien caracterizados, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y entonces ahí vinculamos a estos seres a los cuales les damos unos nombres específicos. Pero claro, cuando uno se va a otros nombres, ahí se hace un poquito a veces más complicado de saber si esos otros nombres corresponden exactamente a la definición que nosotros estamos dando respecto a la función que realizan. Entonces es muy difícil, por eso yo a veces les doy ciertos nombres distintos que se pueden asimilar, pero no todos. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Ya? ¿Ya, Paulina? Por ejemplo, en el caso que estamos viendo nosotros de los seres aéreos calóricos, podríamos hablar de silfos, podríamos hablar de sílfides, también se les denomina limíades, porque están vinculadas con la luz, ¿ya? El aire también está vinculada con la luz. También las podrías llamar hadas del aire, también las podríamos llamar céfires. ¿Te fijas? Todos estos son nombres, pero bueno, ahí nos empezamos a complicar porque hay miles de nombres distintos. Entonces, por ahí lo hacemos más simple y decimos, bueno, son los silfos o las sílfides y ya está. Porque si nos vamos, por ejemplo, con las esferas luminosas, también se llaman orbes. No sé si escucharon hablar de eso. Las orbes son esferas luminosas. Y bueno, lo que pasa es que todo esto existe hace miles de años para atrás. El ser humano ha estado en contacto con estos seres muchísimo y muchísimo más antes que ahora. Y entonces, claro, tenemos todo tipo de nombres que nos más o menos nos identifican estos seres. Ahora, por ejemplo, si estos seres de la luz los encontramos al alba, es decir, cuando amanece el día, entonces ellos van a tener una cierta actitud distinta, que en general son amigables, y ahí les van a dar un nombre que van a escoger, porque son seres muy amables. Después, si se relacionan con los seres, por ejemplo, que están en los aceites volátiles, que son muy amantes de la luz, o con los seres de la comunicación, que también se vinculan con la luz del sol y de la luna, entonces les vamos a dar otros nombres, y así sucesivamente. Entonces,
pucha, no terminaríamos realmente nunca. Así que yo no les quiero complicar la vida y prefiero que hablemos de silfos, ¿ya? Y los silfos, bueno, viven en las resonancias del aire. Fíjense, las resonancias. Ya escucharon hablar de esta palabra, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Goethe? Bueno, las resonancias del aire están también impregnando de luz a estas corrientes, a estas continuas corrientes. Y los silfos siempre van en busca de la luz. Por eso los vinculamos con los éteres lumínicos, que habíamos hablado la semana pasada. Porque se entrelazan con ella, ¿verdad? Con la luz. Y son muy receptivos a todos los movimientos de gases que hay en la atmósfera. Entonces hay aires cálidos, hay aires fríos, hay aires húmedos, hay aires secos, y todo eso ellos lo contornean y lo vinculan. Porque su función es llevar la luz a las plantas de una forma, podría decir, así muy amorosa. Las sílfides son las portadoras de la luz. Entonces son las que impregnan a la planta de luz. ¿Fijan? Es una energía lumínica que los silfos impregnan en la planta. Y de esta manera actúan sobre las fuerzas alquímicas, fíjense, que las ondinas trabajaron en la planta. ¿Se acuerdan? Esas fuerzas alquímicas de transformación que producían las ondinas. Entonces ahora se van a ver afectadas por la manera en que los silfos le hacen llegar esa luz en una forma de una actuación conjunta de silfos y ondinas. Entonces la luz de los silfos con la química de las ondinas y utilizando las sustancias que vienen desde abajo, desde la raíz. ¿Se acuerdan? Con los gnomos. Entonces los silfos ahora van a entretejer. Volvemos con eso, entretejer y configurar la morfología arquetípica de la planta. Y esto se hace gracias a la luz que ellos portan, los silfos. ¿Se fijan? Entonces, aquí se nos va formando una imagen de algo extraordinario y maravilloso que ocurre en la naturaleza con las plantas. Porque ellos son capaces de configurar eso arquetípico de la planta, es decir, esta planta va a ser un tomate, o va a ser una lechuga, o va a ser una magnolia, y ellos le dan esa morfología, esa configuración típica de esa planta, gracias a la presencia de la luz y a todo este movimiento que ellos realizan junto con las ondinas, usando las sustancias que provienen desde la raíz. Se fija cómo todo se conjuga y se entreteje. Es algo extraordinario, como Goethe pudo trascender todo esto, es maravilloso. Bueno, pero además tendríamos que decir que los silfos, o las sílfides, viven en las resonancias, seguimos con Goethe, en las resonancias cuando los pájaros, rasgan el aire con sus alas. Y ellos, los silfos, se inspiran en las aves. ¿Para qué? Para reencontrarse consigo mismos. Porque ahí entonces encuentran su yo, ya que los silfos en realidad viven en un estado de durmiente. Ya no solo de ensoñación, ¿se fijan? Ahora ellos duermen. La ensoñación la dejamos para las ondinas,
pero los silfos duermen. Puede decirse que los silfos o las sílfides, su yo no está en su interior, sino que está en el mundo de las aves. Y es razón por la cual tienen una gran simpatía con las aves. ¿Ya? En las cuales dan, ¿cómo puedo decir? Dan el aire que resuena con sus plumas. Si fija cuando las aves se desplazan, ¿sí? Entonces el aire resuena y vibra a su pasar. Y ahí están los silfos, presentes con las aves en ese resonar de su movimiento en el aire. Y los pájaros a su vez se inspiran en los silfos para cantar, para trinar. Pues para los silfos, en el vuelo de los pájaros se genera una resonancia de música cósmica. Para ellos, para los silfos, en el vuelo de los pájaros se genera una resonancia de música cósmica. Las aves son esos seres libres, independientes, que flotan en la atmósfera. Son como ese ideal, ¿no?, para los silfos. Por eso encuentran su yo en las aves y resuenan con las aves. Y encuentran entonces en el vuelo de las aves esa resonancia de esa música del cosmos. Es algo que a mí realmente me conmueve ya solo de contárselo a ustedes. Porque fíjense, es la energía del sol, de la luz y su radiación y el trabajo con las sustancias que ascienden como se forman los tejidos de la planta. ¿Se fija? Entonces tenemos por un lado desde arriba el sol, desde abajo las sustancias que vienen desde la raíz gracias a los gnomos. Y esto se une, se junta, gracias a la luz y al trabajo de esas sustancias que realizan ondinas y sílfides. Y entonces ahí se configuran los tejidos de la planta. Y esto es lo que sucede en verdad durante la primavera y el verano, en todas las plantas. Las plantas, digamos, que están más afectas en estos climas a las primaveras y el verano. En los trópicos es un tanto distinto, porque es un flujo más continuo, no interrumpido por las estaciones invernales. En cambio, en esta zona, por ejemplo en esta época, cuando llega el otoño, sucede un movimiento inverso. Esto también habría que pensarlo y verlo un poco cómo que se da. Porque la planta empieza a marchitarse, ¿no es cierto? Es decir, la materia física que se formó ahora se va desvaneciendo y va cayendo al suelo. Aquí el suelo está lleno de hojitas que ya cumplieron con su ciclo de vida. Entonces, en ese momento, los gnomos perciben, ¿se fijan? Porque ellos son muy inteligentes. Ellos sí que perciben todo lo que ha sucedido con el sol y con el aire. Perciben todo el trabajo de los silfos y de las ondinas. ¿Por qué? Porque esas hojas que están cayendo ya al suelo, ahora en sus dominios, les están entregando toda esa información, todo ese conocimiento. Y para ellos la percepción es conocimiento, ya lo vimos. Entonces por eso cuando ya en el otoño empiezan a caer esas hojas al suelo, y el suelo después se va impregnando de todo aquello que proviene de las alturas de las plantas, entonces es durante el invierno que se va a procesar toda esta materia que viene de arriba, y en esta época es donde el suelo está en su mayor actividad, que es durante el invierno. Eso ya lo habíamos hablado antes, creo. Y es porque en esta época los gnomos tienen muchísima actividad percibiendo
todo lo que llega al suelo, captando las ideas cósmicas que vienen del mundo vegetal. Y esas ideas cósmicas que fueron moldeadas por los silfos y por las hormigas. ¿Se fijan? Y entonces, esto que llega al suelo, se introduce allí, fíjense, como que fuera una configuración de las ideas del universo. Porque es el universo el que entregó todo esto a las plantas lo captaron y ahora cae al suelo. Y ahí ellos se hacen como una configuración de las ideas de ese universo, que son en realidad ideas espirituales, son ideas del espíritu. Bueno, a mí esto realmente, cada vez que vuelvo sobre estos temas, me producen muchas cosas, no sé a ustedes. Bueno, una vez que la planta ya ha desarrollado sus ramas, sus hojas, entonces ahora se va a dirigir a formar las flores, ¿cierto? Y después de las flores vienen las semillas, ¿no es cierto? Y aquí empieza un fenómeno muy especial, porque aquí vamos hacia la formación de las semillas. Ya en alguna ocasión tratamos algo de esto, pero sin profundizarlo todavía. Aquí vamos de a poco. Porque aquí, en la formación de la semilla, desde la flor, aparece ese otro elemento, que es el calor, que son los espíritus del fuego. Y bueno, los espíritus del fuego también se conocen en la antigüedad con el nombre de salamandras. Las salamandras cuidaban el fuego, inspiraban temor, inspiraban respeto también. También habitan estos espíritus del fuego al interior del fuego porque pueden producirlo, pueden protegerlo, pero también pueden extinguirlo. Acuérdense que el fuego es el tiempo que inicia y termina. ¿Se acuerdan? Es un ciclo, siempre. Y es el que marca el ciclo de la vida, nuestro calor interior. También un día se extingue y ahí se termina la vida. Estos seres espirituales, digamos, estos espíritus del fuego, existen hace millones de años, son los primeros que llegaron. Y sin embargo, fíjense, no tienen mucha amistad con el ser humano. Nosotros tenemos temor al fuego. Y podríamos decir que el fuego también purifica el ambiente, ¿ya? Y son impulsores de una renovación, de un cambio, ¿ya? Pero también de mucha destrucción. Vamos a tener que hablar más en profundidad de estos seres, creo que incluso la próxima semana. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿por qué no podemos ver estos seres? ¿Será que estamos en frecuencias distintas? ¿Por qué los niños sí pueden verlos cuando son pequeños? ¿Qué pasa en nosotros que ya después no podemos establecer ese vínculo? ¿Qué llega en nosotros que impide eso? Lo primero, tendríamos que saber que sí existen, para después en algún momento poder reconocer su presencia. Si eso ya es un primer paso. Un paso adicional a eso que podríamos hacer es acercarnos a la naturaleza en una actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud correcta? Pues
entrar en la naturaleza con respeto y en una atenta observación. Y para esto también tenemos que purificar nuestro cuerpo. Y este proceso de purificación de nuestro cuerpo empieza también cuando nosotros nos alimentamos correctamente, ¿cierto? Ahora, cuando yo hablo de alimentación, aquí quiero hacer un breve paréntesis, yo no hablo exclusivamente de lo que entra por nuestra boca cuando vamos a la mesa. ¿Ya? Cuando yo hablo de alimentación, hablo todo lo que entra en nuestro ser. Entonces, en nuestro ser entra todo aquello que entran por los sentidos, y no solamente por la boca, y también no solamente por los sentidos. Porque todo lo que entra por nuestros ojos nos alimenta para bien o para mal. Todo lo que entra en nuestros oídos, lo mismo, para bien o para mal. Todo lo que entra en nuestras narices, obviamente que nos alimenta, porque ese aire, con ese nitrógeno, con esos oligoelementos, van a nuestros pulmones y a nuestra sangre. Imagínense, también nos alimenta. Pero también aquello que leemos entra en nuestro intelecto, fíjense. Para bien o para mal, nos alimenta o no. Pero también aquello que entra en nuestra piel nos puede ayudar o no, nos puede contaminar o no. El sentimiento también que nosotros tenemos hacia otros seres humanos, hacia la naturaleza toda, hacia los animales, también nos puede alimentar o nos puede destruir. Si yo me encuentro con un terrible rinoceronte que me quiere matar, ahí, imagínense, me entraría el terror, por lo menos, si es que no me muero antes, ¿no? Pero bueno, todo esto que entra en nosotros tendríamos que cuidar. Tenemos que cuidarlo mucho. Y por ejemplo, aquello que entra por los oídos, que hoy en día está saturado el medio ambiente, no lo digo aquí en mi campo, porque yo aquí escucho los pajaritos todos los días, no sé si ustedes alcanzan a escucharlos, pero en las ciudades no es así. Entonces ahí tendríamos que cuidar mucho qué entra por nuestros oídos. Y ahí hay que buscar quizás aquellos buenos sonidos que nos impregnen de armonía y de quietud. ¿Se fijan? Entonces todo esto puede servirnos para acercarnos a los seres de la naturaleza. Pero más allá de todo lo mencionado, hay que lograr algo más para poder percibirlos. Y es que hay que recorrer ese camino interior que ya he mencionado en anteriores sesiones. Ese camino interior que nos va llevando de una etapa a otra, paso a paso, y que algunos de ustedes seguramente ya estarán recorriendo con el apoyo de las obras de Steiner, ya que hemos mencionado. Y entonces allí, si nosotros cuidamos el pensar, el sentir, y nuestro actuar va a ser en unidad con estas otras dos facultades. Y allí entonces, si nos integramos de una forma coherente, vamos a ser percibidos en la naturaleza de otra manera. Entonces los seres nos perciben y nosotros quizás podríamos percibirlos también, si recorremos ese camino. Entonces todo esto es para invitarlos a seguir ampliando y profundizando estos aspectos. Y de esta manera vamos a poder ir adentrándonos en ese mundo de los seres de la naturaleza. Bueno, yo ahora, escucha, me quedan solamente unos minutos y yo quería profundizar un poco más el tema de los espíritus del fuego
pero allí me tengo que adentrar en todo el tema de las semillas, de cómo surgen las semillas, qué son las semillas, y cómo germinan las semillas, y por qué está ahí esto vinculado con el calor, y cómo esto está vinculado también con los animales, porque ahí en primer lugar tendríamos que hablar de las abejitas, ¿ya? Entonces se fijan que se nos va abriendo mucho el horizonte, porque vamos a tener entonces que tratar más en detalle cuál es esta relación que nosotros establecemos con el animal. Esto nos puede servir también posteriormente para hacer la introducción a los preparados de campo que todavía no hemos visto, que son el preparado de estiércol en el cuerno de vaca, ¿sí? Y el preparado de cuarzo, que son dos preparados de campo que son polares para el suelo y para la planta, fíjense, para el suelo y para la planta. Entonces aquí están presentes los animales, y estamos hablando de animales domésticos, ¿ah? Como decía Saint-Exupéry, no sé si ustedes leyeron El Principito, cuando el zorro, ¿se acuerdan? El zorro le dice al Principito, le dice, por favor, domestícame. Y el Principito le dice, sí, me gustaría mucho, pero no tengo tiempo. Tengo que encontrar a otros amigos y aprender muchas cosas. Y entonces el zorro le dice, uno solo conoce las cosas que uno ha domesticado. ¿Se acuerdan? Y además le dice, tú eres responsable de por vida por lo que has acogido íntimamente para su domesticación. Responsable de por vida. Sí, pues. ¿Te fijas? ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, sí, pues, lógica. Entonces, por eso que es tan importante de que nosotros veamos ese vínculo con los animales domésticos, porque ellos están evolucionando también con nosotros, y en ellos vive ese calor que vive en nosotros. Y entonces vamos a tener que ampliar todos estos aspectos del vínculo con los animales, sobre la domesticación de los animales. Porque la domesticación de los animales ocurrió más o menos en la misma época en que nosotros domesticamos las plantas que cultivamos, como el trigo, el maíz, además el arroz, la papa por acá, y bueno, muchas más. Se domesticaron junto con los animales, es decir, le hicimos domesticar, es domos viene de casa, ¿sí? Al principio eso se domesticaron con fines religiosos, porque se hacían sacrificios. Recuerda que se sacrificaban a los animales en aquella época, antiguamente. Después, bueno, las utilizaron los pobres animales para, no sé, los bueyes, para llevar las carretas, a las cabras para sacarles la leche, o a las abejas para sacarles la lana, para vestirse, también para comerse la carne, todo eso. Entonces, ahí los seres humanos tenían que sacrificar a los animales, el sacrificio. Ahí hay algo que habría que adentrar y sobre todo en nuestra época ver cómo es que se dan estas cosas. Así que vamos a tener que ahondar un poco en esto. Nos quedan unos 15 minutos más todavía. Yo quería dejarles también un tiempo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas si tienen sobre lo visto, porque yo ya no voy a alcanzar a desplegar todas estas cosas ahora. Y quiero tratar sobre el tema de las abejas, sobre el tema de las semillas, sobre el tema entonces de los espíritus del fuego más en profundidad, y también ahí sobre los animales domésticos. Profesor, Díganme. a propósito de que usted está nombrando
nombrando temas, bueno, yo entiendo que son súper amplios y es difícil poder resumirlos así porque son tan interesantes, además que usted cuando habla de ello, no sé, yo lo siento como que fueran poemas y yo veo su emoción y eso se transmite. Yo también a veces hasta me emociona así al punto de las lágrimas. Sí, es muy, muy lindo. Pero es que la vida, Mire, perdón que te interrumpa, porque la vida es un poema, un gran poema, y la sí, naturaleza eso lo expresa. mm, Tenemos que ser capaces de verlo, nada más. Por eso al principio, muy al principio, yo creo que el año pasado todavía les hablaba de los misterios manifiestos de los cuales habla Goethe. ¿Sí? Están manifiestos porque los vemos, pero no son todavía un misterio. Perdóname que te interrumpí. Dime. sí, no. Eh, y como, o sea, pasando como a lo práctico, yo estuve revisando los mensajes que usted mandó y en relación a las podas, entre el 20 y el 5 de mayo está la luna descendente con el sol descendente también, y entre el 18 y el 1 de junio también luna y sol descendente, cuando la sal va hacia las raíces y sería la época de poda. ¿Sería posible que pudiéramos ver un poquito el tema, ya que vamos a estar casi en el tiempo? Sí, sí, sí. Por supuesto, yo lo O mandé. Yo, tenerlo sí, sí, sí. Yo envié ese mensaje justamente anticipándome a esa fecha para que todos vayamos pensando que vamos a las podas. Y en esa época, claro, vamos a podar, por supuesto. Ahora, en este momento todavía no se podría porque en estos momentos los árboles todavía están llenos de hojas. Entonces nosotros tenemos que esperar que todavía las sabias bajan. Cuando las sabias bajan, entonces las hojitas se ponen amarillitas y después marroncitas y caen. Y ahí es el momento entonces de podar, porque las sabias bajan, ¿ve? Ellas van hacia las raíces. Y entonces ahí la planta guarda, ¿qué? Sus fuerzas vitales. ¿Se fijan? Sus fuerzas vitales ya no están arriba. Por eso que podemos podar. Y este descenso se da justamente porque está descendiendo el sol y al mismo tiempo está descendiendo la luna. Y decíamos, la luna es espejo del universo, ¿cierto? Ella tiene sus propias fuerzas, pero ella refleja el universo. Y todo eso se traduce en la planta. Y entonces en ese es el momento preciso en el cual nosotros podemos decir, ya, vamos a acompañar la planta y yo quiero estar con ustedes en ese momento, por supuesto. Ustedes lo que sí pueden hacer mientras tanto, preparen sus herramientas, preparen sus tijeras de podar que estén bien limpias y afiladitas, muy afiladitas. Preparen un serruchito podador, que ustedes me imagino que los conocen, y si no lo conocen yo la próxima vez les traigo uno para que lo vean. Un serruchito podador que esté en buen estado. Y bueno, y después de eso, el espíritu abierto, porque ahí ustedes van a entrar en una comunicación con ese ser cósmico que está ahí frente a ustedes. Eso lo vamos a ver con todo el detalle. No te preocupes, eso está garantizado. Vamos a ver el calendario, a ver cuál es el sábado que más sirve para empezar. Incluso lo podríamos hacer en diferentes fechas con diferentes especies. Y si ustedes quieren más precisión, mándenme por el WhatsApp cuáles son las especies de árboles que ustedes tienen para poda. Y cuáles son las que ustedes quieren que veamos en primer lugar, en segundo. Yo aquí tengo, no de todo. Por ejemplo, yo no tengo kiwis, les cuento. No tengo kiwis. ¿Qué más sería que no tengo? No tengo, ¿cómo se llama esta fruta maravillosa? Que es roja por dentro. Granada. ¿Ah? Granada. Las granadas. Oye, me hacen tanta falta. Yo quería tener unas granaditas, pero no tengo granadas. Pero todo lo demás tengo. Tengo manzano, durazno, membrillo, etcétera. Uva, nogales, perales, ciruelo, higuera,
etcétera. Así que podemos experimentar en las plantas que ustedes quieran, siempre y cuando yo las tenga. ¿De acuerdo? Gracias. Ya, pues, perfecto. Profesor, Cuente. queda un momentito Sí. de tiempo. Sí. ¿Usted tiene dentro de sus experiencias personales alguna vivencia con estos seres elementales que estaba contando? ¿Puede transmitirnos alguna cosa personal? No sé, que haya vivido usted, porque claro, cuando usted habla del tema, Sí. y la emoción tiene que estar vinculada siempre a una experiencia personal. O sea, algo Total personal. que sí. Total. O sea, claro, sería muy interesante saber de qué manera usted ha tenido alguna experiencia así vívida que nos pueda transmitir. Eso. Mírenle la cara. ¿Cuál de Cecilia, todos cuento? Me está pensando, ¿cuál de todos? mira, Cecilia, en realidad no pensé que me ibas a hacer esta pregunta y te quiero decir que efectivamente sí. Yo llevo mucho tiempo acá. Yo empecé en este campo donde lo único que habían son unos antiguos quillayes y unos espinos. El resto era un campo totalmente desierto. De hecho lo bauticé así, como un pedazo de desierto. Y aquí he visto cómo miles de seres se han establecido desde entonces. Y no mucho después, me recuerdo de haber estado acá, desde el año 89, 1989, tuve experiencias grandiosas que me emocionan muchísimo. No sé, muchas de estas cosas, te soy sincero, nunca las he contado. Las personas que vivieron conmigo en aquella época sí lo saben. Algunas de ellas se asustaron por lo demás. Yo no quise volver a hablar sobre esto. Mis hijos, ellos tuvieron también, cuando eran pequeñitos, esas experiencias acá en el campo. Y mi hijo mayor, hace poco incluso estuvimos hablando sobre eso. Así que lo que pasa es que, claro, son experiencias tremendas. Voy a contar algo. No voy a contar todo porque son cosas que cambiaron el rumbo de mi vida. Voy a contar algo. Esto es una experiencia maravillosa, extraordinaria. Y en realidad que me hizo dar un vuelco. Miren, y les voy a poner un poco en contexto para poder entender esto. Me perdonan si me voy a pasar unos minutitos después de las 12 tal vez, si ustedes lo permiten. Yo durante mi juventud estuve muy cercano a los partidos de izquierda. Dirán, ¿por qué me cuenta esto? Y les cuento esto porque en la izquierda, en aquella época, la izquierda hoy en día es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que se pensaba en aquella época. La izquierda estaba muy influida por aquellos pensamientos de Karl Marx y de Engels. Y la izquierda, por lo menos en Europa, y yo viví muchos años en Francia, era una izquierda atea, tendría que decirlo así en pocas palabras, atea, es decir, que negaba la existencia de Dios. Porque Karl Marx desarrolló lo que se llama el materialismo histórico.
Inclusive yo en esa época, siendo estudiante, pertenecía a un grupo de estudio sobre la Unión Soviética que existía en aquella época. Y estudiábamos justamente lo que pasaba allí y estudiábamos mucho sobre el materialismo histórico y sobre estas ideas ateas. Y en esa época inclusive se decía, ¿no?, que si tú quieres ser ateo, que tienes que ir a París, a Francia, y que si quieres conocer a Dios, es mejor que te vayas a Moscú, a ese punto. Bueno, eso transcurrieron muchos años que yo estaba allá. Cuando yo llegué acá al campo, yo compré este campo en 1983, si mal no recuerdo, por ahí en esa época. Y yo por diferentes trabajos, después estuve en otros países trabajando, yo llegué finalmente en 1986. Pero claro, venía impregnado de esas ideas muy materialistas y ateo. No creía en Dios. Más bien decía lo que Sartre algún día anunció, de que en realidad Dios es una creación del hombre. Imagínate, Dios es una creación del hombre, es decir, que el hombre con su intelecto había creado la noción de Dios. A ese punto. Bueno, llego a este campo, para responder un poco tu inquietud, Cecilia, y veo ese desierto, y yo la primera idea que tuve es decir, no, yo me voy de aquí, porque aquí no hay nada. Yo quería un campo con ríos, con cascadas, con árboles, con bosques. Pasa que yo no compré este campo de forma directa yo, eso me cayó a mí del cielo, a mí me asignaron este campo. Después otro día contaré cómo fue ese proceso, pero el hecho es que yo llegué aquí y lo compré sin conocerlo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo llegué aquí, este campo fue una sorpresa total, no me lo esperaba. Pero dio la casualidad, entre comillas, porque no existen las casualidades, de que yo venía con una esposa francesa. Y cuando ella vio este campo y yo le dije, no, yo me voy a ir de aquí, vamos a vender esto y voy a comprar en otro lugar, mucho más verde, con más agua, con la. Ella vio el campo y vio los cerros que hay, porque yo tengo cerros por los dos costados, estamos en un valle acá. Vio los cerros y me dijo, esto es un lugar muy lindo, me recuerda la Provence. La Provence es una región un poco más al sur de Francia, no sur, pero centro-sur, digamos, donde se cultiva la lavanda. Es una zona muy árida, muy seca, pero hay inmensos campos de lavanda maravillosos. Y a mi esposa le gustó el lugar. Y yo estaba recién casado, con un niño chiquitito que tenía 9 meses, no caminaba todavía, y enamorado, pues. Tú sabes, al principio uno está muy enamorado. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella me dice eso, yo le digo, ok, me voy a quedar. Por amor. Y dije, ay, ¿qué vamos a hacer con este desierto? Entonces, claro, yo tenía mucha fuerza en esa época, estaba muy joven todavía, tenía 33 años, y empecé a trabajar el campo. Y había que abrir el campo, había algunos espinos, unos renuevos de espinos, no eran grandes espinos así bonitos, no, eran unos renuevos, porque la persona que me vendió este campo producía carbón de espino, o sea que ya antes que yo llegara había sacado todos los troncos, todos los árboles lindos, y me había dejado solamente los renuevos que salieron de abajo. Entonces había que sacarlos para poder plantar algo más. Y bueno, para ir a lo que me pregunta la Cecilia, yo viendo ese campo así dije yo, ¿qué planto aquí? Y entonces decidí plantar almendros, porque me dije, bueno, el almendro es un árbol que puede resistir un suelo así más seco y podría dar frutos
y esos frutos no se van a echar a perder tan fácil y podría tener algo para vender durante todo el año, porque se pueden guardar. Entonces dije, ya, planté. Y planté muchos almendros en los 2 lotes que están aquí al lado del camino. Y bueno, los arbolitos los cuidábamos mucho, en esa época no había ni riego, había que regarlos uno por uno. Los arbolitos crecieron, lindos, sanos, maravillosos, y empezaron a dar sus flores, y empezaron a dar almendras lindas, y empezaron a crecer, y empecé a verlos como de año en año tomaban cada vez mayor altura. Y un día me fui para allá, era el mes de agosto, pasadito el veranito de San Juan, y se había tapizado el suelo de un manto blanco. Los árboles, que todavía estaban relativamente pequeños, medianitos, pero ya cubrían la atmósfera, estaban llenos de flores, y tú ahí sentías el aroma de esas flores, y sentías y vivías el zumbar de las abejas. Y estaba ese aroma del néctar, con esas flores blancas, algo rosaditas, arriba y abajo, y las flores en medio revoloteando, todas estas flores de almendros, y ese aroma del néctar. Y saben, esta situación a mí me llevó a otro mundo. Me llevó a un mundo en el cual pude ver las potencias celestiales y pude percatarme que no podía ser ateo, que ahí estaban presentes todos los seres que hacen posible la vida. Y ahí yo vi cómo esos seres se acercaban a las flores, impregnaban todo ese lugar, todo ese ambiente de paz, de luz, de aromas, y les soy sincero, me sentí en el paraíso. Y como que por un instante yo perdí la razón, solamente los sentidos me decían que estaba vivo, pero vivo en otra esfera. Y ahí estaban todos estos seres. Fue algo que yo lo viví solo en ese instante. Mi familia estaba acá más a la casa. Mi esposa estaba allí con el Adrián chiquitito y no se percataron. Hay una distancia de más de 140 metros de aquí a donde están los almendros. Y ahí toda mi concepción del mundo y de la vida se transformó. Y a partir de ese momento empezaron a surgir muchas otras experiencias. Hay algunas extraordinarias que en otro día, de otra forma, en otro lugar quizás les pueda contar. Pero todos pueden tener esto si se abren, si se entregan con su alma, con todo su ser, y ustedes podrán percibir cómo todo esto que yo les estoy narrando existe en cada lugar, en cada instante, de día y de noche,
arriba y abajo. Y si nosotros nos vinculamos muy íntimamente, muy profundamente desde nuestro corazón con todos estos seres, entonces vamos a comprender que el mundo no es lo que nos han contado, que el mundo es otro, extraordinariamente maravilloso, y que la mayoría de los seres humanos lamentablemente se lo están perdiendo, pero que hay algunos, como ustedes y ojalá muchos más, que sí pueden abrirse a aquello, que sí pueden entregar su corazón y que sí van a percibir todas estas cosas extraordinarias que deberían ser de nuestra vida cotidiana, pero que todavía son denegadas a aquellos que no se alimentan correctamente. Por eso cuando Marcelita el año pasado me dijo en algún momento, es que quiero cultivar mis propios alimentos para mi familia, eso me llegó directo al corazón, y por eso que estoy aquí ahora con ustedes, muy contento de poder compartir, y tanto quisiera que pudieran ustedes también tener todas las experiencias y muchas más que todo ser humano puede y tiene derecho a tener. Así que, queridos amigos, les deseo lo mejor de lo mejor en toda esta semana que recién comienza, y espero que podamos tener juntos muchas experiencias y que juntos podamos sanar esta tierra y sanar nuestro ser para vincularnos nuevamente con las verdades de la existencia eterna, de una existencia que no tiene fin, porque nuestro cuerpo no somos nosotros. Estamos aquí para compartir con todos los seres en este mundo, pero sabemos que no somos de aquí, somos del universo. Entonces, mis queridos amigos, esto es lo que tenía para decirles y contarles hoy. Nos vemos la próxima semana. Igual que nosotros.